No, ¿qué va? El Paco Conca vino de mi época en el INEF de Madrid, que en aquel entonces era Pachi. Pachi, porque Paco Francisco, que es como soy, Francisco Martín, pues era Pachi, y sin embargo yo toda la vida había sido Paco desde pequeño. Entonces Pachi, Paco, Pachi, había gente que me llamaba Paco y decía, ¿quién es Paco? Ah, Pachi. Otros decían, Pachi, ¿quién es Pachi? Paco. Y decía, bueno, pues ni uno ni otro, Paco con K, porque además en euskera pues la C no existe, ¿no? Y digo, bueno, pues Paco con K, o sea, sin más. ¿Tu mujer cuando te grita, cómo te llama? Paco. Con K, ¿eh? Con K, con K. Me siento bien, sí. me relajo. Sí. El parador. ¿Sí? El parador, el saber, sí. Es un entorno que me relaja, pero ya desde la época en la que estaba aquí y dentro que Valencia como ciudad me parece excepcional y me apasiona, pero aquel es un entorno que realmente, normalmente creo que desde que he sido entrenador, de 8 días que he podido tener libres, 7 he estado allí, ¿no? Sí, hago deporte, me gusta leer, me encanta el cine, me apasiona el cine, me encanta sentarme en una cafetería a tomar un café y leer cualquier cosa. Me encanta conocer otras culturas. La verdad es que con los niños cada vez lo hemos hecho menos, espero este año poder hacerlo. ¿Qué edades tienen? Mi niña tiene, tiene 17, el niño tiene 12 y Borja, el más pequeño, tiene 3. Entonces, bueno, tengo trabajo. Entonces, bueno, como rutina, me gusta ir a Lanzarote, que es de donde es mi mujer, y la verdad es que, bueno, nos encontramos muy cómodos allí. Es un sitio especial, ¿no? Es mucho mágico. Sí, es un entorno diferente, es un escenario y un paisaje que no encuentras en otro lado. Te gusta o no te gusta, no hay término medio. Hay quizá para mucha gente un exceso de tranquilidad y para otra gente es un paraíso, ¿no? Depende un poco de tu carácter. Leo prensa, me gusta, tengo el hábito muchas veces de antes de venir a trabajar, sentarme a leer un café y sobre todo más que leer noticias deportivas, leer noticias en general. Y luego me gusta leer libros, pero es cierto que peco de leer la mayoría de las veces libros que están relacionados con mi trabajo, ¿no? Ya sea de liderazgo, de psicología, de educación. Y el otro día decía, además pedí sugerencia de leer 2 o 3 libros que sean más para relajarme y creo que es lo que voy a hacer. Sí, también es verdad. Me cuesta desconectar, o sea, trato de aprovechar tanto el tiempo que no te voy a decir que me parece perderlo, porque no es perderlo, porque otro tipo de hobbies me permiten distraerme, ¿no? Pero creo que ese afán de cuidar tanto el detalle y de sentirme insatisfecho siempre, pues me lleva a estar continuamente aprendiendo, ¿no? Y a veces es un error, ¿no? Sí, internamente hay algo, pero no puedo decir que ejerzo, ¿no? En el día a día. Te veo casado por la iglesia. Sí, casado por la iglesia, sí. ¿Y en qué crees? Creo en el ser humano, fundamentalmente, ¿no? ¿Eres humanista? Sí, yo creo que, y de hecho en este viaje me he dado cuenta que muchas veces, yo creo que el ser humano, en general creo que tenemos un buen fondo y creo que las circunstancias son las que alteran ese buen fondo, ¿no? Creo que las circunstancias muchas veces nos hacen crearnos un personaje e interpretarlo, ¿no? Y creo que eso no es bueno. Incluso el fútbol creo que muchas veces no transmite los valores más saludables. Y les decía a los jugadores que tenemos que tratar de traer lo mejor de nosotros a la ciudad deportiva, porque lo tenemos y sin embargo nos dejamos contagiar por el entorno y nos transformamos. Y muchas veces nos transformamos en algo que no es bueno. Sí, me lo han dicho y trato de corregirlo, ¿no? Pero quizá es mi expresión, porque realmente soy todo lo contrario, soy muy cercano, creo que soy normal, ¿vale? Dentro de la normalidad que se puede tener, ¿no? Porque ayer me preguntaba un compañero tuyo, ¿y cómo vas a llevar ser la persona más importante a nivel deportivo en Valencia? Digo, no me considero la más importante, lógicamente, bueno, voy a tener más impacto, pero yo trato en la medida posible de dejar el entrenador
en la ciudad deportiva y una vez que salgo soy una persona más, ¿no? De hecho, tengo los mismos amigos, me muevo en los mismos entornos, no he perdido los hábitos y no lo voy a hacer, ¿no? Pero, mira, te cuento una anécdota. Quizá es mi expresión, ¿no? A mi hermano el mayor le llamaban el indio. Le llamaban el indio porque se reía muy pocas veces, ¿no? Entonces quizá me ocurre a mí lo mismo, ¿no? No, te ríes mucho. Es cierto que, bueno, que hay momentos en los cuales quizá de forma, vamos a decir, refleja, creo que me he sentido atacado en algún momento y quizá ha sido una forma de respuesta que seguramente no ha sido la adecuada, es decir, soy capaz de mirar hacia adentro, no sois los primeros, es decir, incluso gente que me conoce, que es la que realmente le tienes que hacer caso y te importa, pues me ha podido decir en un momento determinado que conociéndome quizá había momentos en los que rozaba la confianza con la arrogancia y bueno, digo, bueno, pues soy capaz de tomarlo en mi mochila y decir, bueno, pues puede ser, pero puede ser que me haya sentido atacado y haya reaccionado, ¿no? Bueno, un fracaso de la comunicación, ¿no? ¿De la comunicación? Sí, del entendimiento, sí, de la comunicación entre ellos y de priorizar el país por encima de los intereses, vamos a decir, partidistas. Es respetable, pero creo que estamos en un mundo muy global y que creo que hay que tratar de romper fronteras más que colocarlas, ¿no? Pero bueno, es mi punto de vista, pero sí que entiendo que por lo menos tengan la posibilidad de expresarse. Sí, pero ¿no? Creo que una cosa es la preocupación y otra el actuar ante las preocupaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, me preocupo del medio ambiente, pero resulta que no reciclo. Sí. Me preocupo de la corrupción, pero sigo votando al mismo partido, ¿no? Simplemente por afinidad. Y yo creo que es un error. Creo que tenemos que tener principios que vayan mucho más allá del partidismo, ¿no? Creo que nuestros principios no deben depender en función, el otro día lo comentaba con un compañero, ¿no? Que muchas veces tenemos la tendencia de valorar a las personas en función del trato que tienen con nosotros y no, la persona es de una forma o de otra, independientemente del trato que tenga hacia mí. Hay que valorar el trato en general. Si uno es un tal, pues es un tal independientemente del trato conmigo. Entonces creo que hay que ser consecuentes con nuestros pensamientos y sobre todo ponerlos en práctica, que es lo que nos hace una lacra que estamos padeciendo y que no somos capaces de dar respuesta. Sí, yo ahí sí que creo que en la medida de lo posible, por ejemplo, en el País Vasco hemos tenido la fortuna desde la época foral, ¿no? De tener los acuerdos forales y creo que muchas veces cuando tú tienes que gestionar tu propio patrimonio ayuda a cuidarlo más, ¿no? Cosa que muchas veces cuando las decisiones se toman tan lejos, pues estamos indefensos muchas veces. Me parece que al final, cuando estás ahí, te das cuenta de la poca objetividad que tenemos, ¿no? Es decir, que todo es subjetivo en función de nuestras propias percepciones, ¿no? Y cómo nos podemos aislar de lo que es justo por unas creencias que no nos cuestionamos, ¿no? Y yo creo que es triste decirlo, pero que en Israel hay un entorno que es difícil entenderlo justo. No, pero me refiero a su subjetividad en cuanto a quién pertenece el territorio, ¿no? No la percibí. Lógicamente depende del entorno y del enclave, pues lógicamente sabéis que toda la falta de seguridad está asociada al comercio de drogas y a los carteles, con lo cual si tú no estás involucrado en ese negocio, pues normalmente no tienes ningún problema y lo único, puedes tener la mala fortuna de estar en el lugar no adecuado, en el momento no adecuado, ¿no? Pero en general es una sociedad segura, salvo esos núcleos que cambian con el tiempo, que no son estables, porque en la medida que los carteles se mueven de ciudad, el problema se va con ellos o viene con ellos, y luego una gente que te acoge, es decir, que es muy familiar, que te hace sentir como en casa. En mi último proyecto llegamos a una ciudad muy alejada, vamos a decir, del ideal
de entorno en el que quisieras vivir, y sin embargo tanto mi mujer como yo como mis hijos nos fuimos llorando de allí por el trato que había tenido la gente con nosotros, ¿no? Entonces yo creo que la gente es la que marca diferencias del lugar que es ideal para vivir o no, ¿no? Vino, comida, viajar, Café. Café. ¿Cuántos al día? Me controlo mucho porque al final tengo esa capacidad de autocontrol, ¿no? Antes tomaba muchos y ahora soy capaz de pasar con 2 cafés, 3, no más. Por la mañana. Sí, hasta las 5 de la tarde, porque luego si no me afecta. Luego. Pues hay muchos, ¿no? Pero sobre todo todas aquellas personas que han sido capaces de superar dificultades que parecían imposibles, ¿no? Pues es difícil saberlo, ¿no? Porque creo que quizá hemos perdido la ambición que teníamos hace unos años, ¿no? Y ahora hay que ver si somos capaces de recuperarla. En cuanto a jugadores, creo que tenemos nivel para llegar a la última fase del torneo, y hay que ver cómo estamos a nivel competitivo, ¿no? Creo que en el último mundial lo que nos faltó fue competitividad, y entonces depende un poco de eso, ¿no? Muchos, es decir, al final nosotros somos fruto de nuestro conocimiento y las experiencias que hemos tenido a lo largo de la vida, ¿no? Entonces hay maestros que tienen nombre y apellidos y los conocemos todos, pero hay maestros que han sido amigos míos, siguen siendo amigos míos y son anónimos, ¿no? Con lo cual mucha gente ha tenido influencia en mí. Recuerdo una persona que tuvo mucha influencia incluso en lo que soy ahora a nivel deportivo, y recuerdo que después de ser profesor mío, una de las preguntas que me hizo que me impactó fue: ¿qué has aprendido conmigo? ¿A entrenar más o a entrenar menos? Y da la impresión que lo que tienes que decir es a entrenar más. No, y resulta que era entrenar menos, porque creo que muchas veces no nos damos cuenta que el entrenamiento tiene que ser eficaz, y para ser eficaz tiene que tener un nivel de concentración y de intensidad adecuado, y cuando el jugador no está preparado ni para tener el nivel de intensidad porque no está recuperado ni el nivel de concentración, muchas veces es mejor mandarlo a casa y que se vaya a tomar un café con su mujer.